¿cómo están? A todos nuestros seguidores, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos ven en ese programa del Foro del Sistema Reiki Zen de la Alianza Reiki de México. Muchas gracias por estar una vez con nosotros. El día de hoy, pues ya conocen ustedes a esta persona en el mundo de Reiki. Él es Paulo Andrade, mejor conocido como Richie Lingam. Él es una persona muy significativa en América Latina en relación a la difusión y a la transmisión del concepto de los elementos del Reiki. Él es chileno, eres chileno, ¿verdad, Paulo? Él es Así es, chileno, está en este momento en Estados Unidos, está en Washington, Paulo, ¿estás por allá así en es, Washington? Y correcto. bueno, vamos a tener un programón, algo que no ha sido tratado mucho en el ámbito de las redes y en el ámbito del estudio del Reiki. Vamos a tratar de platicar un poquito sobre Mikao Usui, pero no como la persona mítica, sino como la persona que vivió en carne y hueso, que vivió un contexto y que es importante conocer este tipo de acciones. Paulo, buenos días, gracias por estar, buenos días México, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que va a ser un programa muy significativo y que vale la pena que lo vean la mayor gente que trabaja el Reiki, porque es un programa, como lo comentaba, poco conocido y que tú como historiador, porque en realidad eres un historiador, es algo, una faceta no conocida tuya, aunque has platicado propiamente que fuiste académico y todo esto, la parte de tu formación como historiador te da una visión totalmente diferente al común de la gente que podemos hacer historia o que podemos leer documentos o que podemos oír documentos. Eso te permite a ti un panorama muy grande. Adelante, Paulo. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro Alfredo, por esta invitación. Gracias a todos los que nos están viendo. Y la verdad que sí, maestro, este es un tema del cual no se habla mucho. Nos gusta mitificar a nuestros personajes, ¿verdad? Pero qué maravilla, cuánta sabiduría, cuánto aprendizaje se obtiene cuando empezamos a mirar al ser humano tal y como es, porque es cuando precisamente quitamos esas barreras y podemos mirarnos en un maestro de la talla de Mikao Usui y darnos cuenta que él vivió dificultades humanas como cualquier otro ser humano y a la medida que vamos hablando un poquito en este programa, pues se van a ir dando cuenta o identificando con varios aspectos, no solo de su personalidad, sino también de cómo el contexto histórico y cultural va influenciando en su obra, ¿no? Así es, Paulo. Déjame sacar unas fechas que tengo aquí apuntadas porque mi mente ya no es como la de 15 años, ¿no? Usui nace en 1865 y muere en 1926. Casi paralelo a Meiji, al emperador que fue muy importante y significativo también para la historia de Japón, que nace este emperador Meiji en 1867 y deja de ser emperador en 1912. Realmente vivieron una vida casi paralela. Por otro lado, una de las cosas importantes en el ámbito espiritual es la implicación y el impacto del religioso con el que tú vives y con el que tú te mueves. Déjame platicarte o platicarles que la mayoría de los japoneses, el 62% de los japoneses, no tienen religión. Ellos son sincréticos, es decir, mezclan una religión con otra. Claro, el budismo tiene un 35%, el shintoísmo, aunque tenemos la idea de que muchos son shintoístas, solamente el 3% de Japón es shintoísta y el 1% es cristiano. ¿Sí? Entonces, esto es muy significativo para la vida de Mikao. Un tercer punto importante, la estructura de poder económico y social en la que vivía Mikao Usui. En un momento dado, la cúspide de la pirámide eran los samuráis. Estamos hablando que no existía en ese momento la cúspide del emperador, que viene ya con esta época moderna, con Meiji, y bueno, entonces eso le hace que su formación de Usui, siendo incluso
heredero, dicen que heredero de la cultura de los samuráis. Entonces él se mete a estudiar el Shinto, se mete a estudiar el Bushido, se mete a estudiar el Mikyo, se mete a estudiar tantas cosas y entonces esto le da un contexto especial. Yo voy a dejar de hablar porque la conferencia es tuya, propiamente hacemos entrevistas, conferencias, la conferencia es tuya y en el momento que yo tengo una duda te pregunto. Adelante, Pablo. Claro que sí, maestro, y agradezco mucho el contexto que nos pones, porque yo tampoco soy muy bueno para las fechas, pero efectivamente, como decías al principio, tengo formación como profesor de historia y eso me da una ventaja, porque puedo poner las enseñanzas en un contexto histórico, ¿no? Y eso es súper importante porque muchas veces se nos va este tema del contexto histórico y empezamos a juzgar a algunos personajes del pasado desde el punto de vista del presente. Y eso ni es justo, ni nos ayuda realmente a comprender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, qué importante es comprender que en cada época histórica nos comportamos de diferente forma en relación a ese contexto histórico. Por supuesto, hay algunos son más críticos, otros son más tradicionales, hay unos más avanzados a su tiempo, hay unos muy revolucionarios en su tiempo, pero de todas maneras el tiempo en el que viven los va a marcar claramente. Y como bien decías, efectivamente, eh, con el emperador Meiji empieza a desarrollarse una época de cambios muy profundos en la historia de Japón. Hasta hace no mucho, antes de que el emperador Meiji empezara a gobernar, el sistema político-económico en Japón era algo muy similar a lo que conocimos como el sistema feudal, ¿no? De hecho, los señores feudales eran precisamente estas personas que tú mencionabas, los samuráis, del cual se dice mucho de que efectivamente la familia de Mikao Usui, al parecer proviene, tiene como herederos, ¿verdad? Son herederos de un personaje bastante reconocido, samurái, en la historia clásica de Japón. Por lo tanto, eso probablemente impacta en la familia de Mikao Usui. Sin embargo, precisamente en ese contexto en el que él nace, esa reforma política, económica muy fuerte, está haciendo que el poder de los samuráis disminuya, ¿sí? Porque precisamente la idea es modernizar Japón y transformarlo en un estado similar, muy entre comillas, ¿verdad? Guardando las diferencias culturales, pero un estado moderno, ¿no? Un estado en donde hay un ejecutivo fuerte al principio, ¿verdad? En este caso, un emperador, pero también hay una constitución, ¿no? Hay un congreso, hay una constitución, entonces hay leyes, si bien hay una autoridad muy fuerte, que es un emperador, pero ese emperador no está por encima de la ley, hay una ley, ¿verdad? Y en ese sentido es muy hermoso observar cuán respetuosos en el contexto del emperador Meiji son los japoneses respecto de la ley. Y ahí hay que decir algo muy, muy interesante de Mikao Usui. Y es que efectivamente Mikao Usui, él se define a sí mismo y define al Reiki incluso comenzando con somos fieles súbditos del emperador Meiji. Por lo tanto, eso nos da una indicación que él, al menos cuando empieza a desarrollar el Reiki, no era una persona rebelde, ¿sí? No era un personaje como, por ejemplo, tenemos la idea del Maestro Jesús, que la mayoría de los latinoamericanos lo asociamos a un personaje que fue rebelde, que se rebeló en contra del sistema, en contra del orden, que en ese contexto era el Imperio Romano. En este caso, no podemos hacer ese paralelo, ¿sí? Y aquí se produce tal vez un primer rompimiento romántico de esta idea idílica que tenemos de pensamos en el maestro Mikao Usui y inmediatamente hacemos esos paralelos, ¿no? Con Jesús u otros personajes. Y entonces hay que decirlo claramente, Mikao Usui no fue ningún rebelde, Mikao Usui no fue ningún reformador, Mikao Usui fue un fiel, dicho por él mismo, un fiel súbdito del emperador. Por lo tanto, él honraba muchísimo el contexto político, económico y social. Él no tenía ninguna intención de acabar con el imperio, muy por el contrario. Él, como muchísima gente en ese momento, y esto también cuesta entenderlo, ¿sí? Era, insisto,
un fiel súbdito del emperador. Y digo, cuesta entenderlo en el contexto actual, porque cuando ahora hablamos de emperador, lo primero que nos viene es una imagen de dictador, una imagen de alguien malo, de alguien violento, de alguien que comete injusticias en contra de su pueblo, ¿verdad? De una persona corrupta. Es un personaje que no quisiéramos en la actualidad, a pesar de que todavía en muchos países se vive de esa forma. Sin embargo, hay que entender que el imperio, el sistema de imperio que estaba desarrollándose con Meiji, que por supuesto no tenía nada de democrático, hay que ser claro con eso. Sin embargo, se dice, los estudios corroboran que él fue un emperador bastante benévolo con su pueblo y él hizo bastantes reformas para apoyar a la sociedad, ¿sí? Y incluso algo muy hermoso que impactó en la vida de Mikao Usui es que él era un emperador muy sabio, ¿sí? Y él quería compartir esa sabiduría con su pueblo, ¿no? Y de hecho compartía su sabiduría con su pueblo a través de poesías que se llaman wakas en Japón, pero que cuando una waka es creada por un emperador ya tiene otro nombre, se llama Jiyosei, ¿no? Entonces él escribe miles y miles de Jiyosei a lo largo de su vida para que esa sabiduría, esa enseñanza que puede estar a veces muy elevada, para la gente muy iluminada, que solamente vive en los templos, pudiera estar a la mano del común, de los mortales, ¿no? Eso fue algo muy hermoso que hizo el emperador Meiji, y precisamente uno de los pilares del Usui Reiki Ryojo es esta enseñanza del emperador Meiji. Y aquí tenemos otro aspecto que muchos reikistas occidentales o desconocen o no le ponen el valor que realmente se requiere, ¿no? Porque claro, obviamente Reiki llegó a Occidente y aquí se occidentalizó y surgieron muchas formas y todas las formas son muy válidas. Y desde mi punto de vista, de nuevo, muy particular, considero que bueno que podamos practicar un sinfín de formas que existen, ¿verdad? De Reiki, todas muy válidas, pero al mismo tiempo sin olvidar, sin dejar de tener una base, ¿sí? Mínima, sólida en lo que es lo que dejó, el legado espiritual y la enseñanza que nos dejó el maestro Mikao Usui, ¿no? Entonces, es importante decir que una base fundamental de lo que es el Usui Reiki Ryojo son precisamente la filosofía, las enseñanzas del emperador Meiji, y de hecho de los miles de Jiyosei que él escribió y compartió con su pueblo, Mikao Usui seleccionó 125, ¿no? Y esos 125, él se dice en esa época, cuando él recién empieza a crear su escuela de Reiki, después de su iluminación en el 22, que empezaron a escribir en su propia escuela de puño y letra, ¿no? Tenían unos libritos así chiquitos, en donde escribían los 125 poemas seleccionados del emperador Meiji, y así comenzaban las clases de Reiki. O sea, cuando Mikao Usui se reunía con sus estudiantes, lo primero que hacían era cada quien agarraba su librito, ¿no? El maestro leía y los demás escuchaban, luego se volvía a leer y luego entre todos repetían. Ahí había todo un ritual, ¿no? Para leer y escuchar estos poemas, y luego entraban ya a las técnicas del Usui Reiki Ryojo propiamente tal. Entonces, qué interesante es recalcar esto, ¿verdad? Te voy a interrumpir, porque eso es muy Sí, sí. importante. Esto que estás diciendo es muy importante para ir más allá. Cuando estás mencionando que el emperador baja ese conocimiento filosófico para el pueblo a través de poesías, lo retoma Mikao Usui seleccionado, lo que está enseñando es la filosofía del pensamiento japonés para poderse relacionar en un primer momento, como tú lo dices, con el piso japonés. Aquí están las poesías, aquí están los sentimientos del emperador, aquí está el pensamiento mítico, si tú quieres, o espiritual, o como tú quieras, y vamos a empezar con eso. Esto es muy importante, la idea de que tengas un sustento filosófico japonés, de la ideología japonesa. Para eso eran las poesías, porque fueron bajadas al pueblo, las retoma y las mezcla con su enseñanza, pero es muy importante, porque a partir de ahí nace toda esa filosofía del Reiki,
y tú lo estás comentando. Empezaban a leer las poesías, es decir, empezaban a leer la filosofía en el cual se trabajaban, y es algo que en nuestras escuelas no trabaja, Paulo. Es las escuelas, a mí enséñame a poner las manos y ya, cuando tiene un sustento filosófico. Correcto, Adelante, Paulo. correcto. Entonces es importante esto porque no es una mera formalidad. Si solo hubiese sido una mera formalidad de la época de que porque así se usa, hay que empezar mencionando al emperador Meiji a la hora de iniciar una práctica, que era una práctica nueva en ese momento, ¿verdad? Porque también podríamos haber dicho eso, a lo mejor fue una estrategia política, ¿no? Mikao Usui está creando algo, una técnica nueva y necesita tener una cierta formalidad, necesita tener, contar de alguna manera con el apoyo de la autoridad, y entonces pues lo vamos a mencionar, ¿no? Mencionamos que en cada vez que mencionamos a Reiki decimos que somos fieles súbitos, como una mera formalidad, pero como bien dices, pues no, fue mucho más allá de una mera formalidad porque era la base filosófica de esta enseñanza que hoy conocemos como Reiki, maestro, ¿no? Adelante, maestro, adelante. Y, Hay muchas y cosas bueno, que ver. hay muchas cosas que ver. Mencionábamos, ¿verdad? Fuera de cámara, lo interesante de poder estudiar al personaje, ¿no? Al personaje humano, más que el personaje mítico. Y también, no solo antes, sino también después, porque muchas veces vemos a un personaje, ¿verdad?, que llega a su iluminación, como fue el maestro Mikao Usui, y luego de eso es como que, ok, y fueron felices para siempre. No, después de que el maestro se ilumina, siguen habiendo dificultades, siguen habiendo desafíos. Él sigue siendo un ser humano, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Cuando un gran maestro llega a ser ese gran maestro por alguna experiencia mística, la que sea, una vez que esa experiencia mística ha sucedido, no es algo que mmm, vas a seguir experimentando, es algo momentáneo, es una experiencia que se vive en un momento que te causa un impacto y que le motiva a crear la escuela para difundir esta herramienta, pero que luego la historia continúa. O sea, él vivió de hecho 4 años, ¿sí? Después de haberse iluminado, que fueron los 4 años que le ayudó para que el Reiki se difundiera inicialmente en Japón, ¿verdad? Y ahí hubieron varias situaciones, varias cosas que luego vamos a ir comentando. Pero antes de eso, podemos empezar por la vida antes de, ¿no? Antes de que fuera reconocido como el maestro que hoy todos los reikistas conocemos. Y habría que señalar que él fue un ser humano muy similar a todos nosotros. Él se casó, tuvo 2 hijos, tuvo una parejita, ¿no? Él tuvo bastantes trabajos, ¿sí? Lo cual lo hace una persona un poco diferente también el contexto de su época, porque probablemente lo común en ese momento era que te dedicas a trabajar en lo que tu familia trabaja o en una sola cosa, en un rol, y con ese rol te mueres, ¿no? Déjame comentar algo de lo que estás diciendo. Sí, Tuve la sí. oportunidad de estar en Japón y entonces nosotros fuimos a ver la parte organizacional, empresarial, llegamos a los bancos, llegamos a las empresas, y algo muy interesante que estás diciendo, por eso estoy metiendo mi cuchara. Los japoneses se casan por toda la vida con la empresa donde trabajan. ¿Sí? Incluso en las empresas, a los lados de las empresas, hacen casas, hacen habitaciones para vivir alrededor de ellas. Los empresarios, los banqueros estoy hablando de hace 15 años, 19 años, decían, ya no queremos más porque para nosotros es un hijo, para nosotros es una carga, tenemos que romper ese esquema en el Japón contemporáneo, en el Japón postmoderno, para dar oportunidad de salir pues a los japoneses a tener una forma de vida diferente y que no sean las cargas para las empresas. Estamos hablando del pensamiento actual, pero vayámonos hace 100 y tantos años, donde este pensamiento era, es decir, el maestro Usui era un sui generis, porque no guardaba las normas de aquí me caso con esta empresa, sino que anduvo en muchas empresas, algo que no era común. Estamos hablando de 100 años en Japón. Ajá, exactamente. Es interesante entonces ver, por un lado, que él sí respetaba fielmente las tradiciones, las leyes, era fiel súbdito del emperador,
pero por otro lado, desde el punto de vista laboral, como bien dices, era un personaje bastante sui generis, porque él cambió muchas veces de profesión, cambió muchas veces de rol. Entonces, eso, obviamente aquí ya empezamos a especular, ¿no? Pues con esa información, pero eso nos da un indicador de que probablemente su vida laboral económica no fue estable, ¿sí? Porque si hubiese sido estable, hubiésemos sabido de él lo que tú nos decías. Nomás trabajó toda su vida en una fábrica, en un solo lugar, ocupando un mismo rol y ya está. Entonces, ocupó muchos roles. Él fue comerciante, ¿sí? Bueno, de hecho, su familia tenía un estanco, ¿no? O sea, tenían un monopolio de la venta del sake, ¿sí? Que es el alcohol tradicional allá de Japón. Entonces, de alguna manera tenía un poco ese bagaje de comerciante por su familia, ¿no? Pero también estuvo bastante tiempo dedicado a la administración pública. Se sabe que él fue secretario de una autoridad bastante reconocida también en esa época, ¿no? De repente podríamos decir, bueno, a ver, entre comerciante y administración pública, ¿a dónde aparece, no? Esta vocación espiritual? Entonces, habría que mencionarlo también como un tercer aspecto. O sea, había una parte de comerciante, había una parte de administración pública y probablemente había una parte muy interesante de desarrollo espiritual, ¿no? Que como bien mencionabas al principio, él era muy curioso, ¿no? Y entonces él estudiaba diferentes formas de budismo, diferentes formas de sintoísmo, ¿sí? Y bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis a propósito de la historia, porque la historia, nosotros nos basamos en fuentes, ¿sí? Y entonces hay fuentes directas y fuentes indirectas, ¿no? Hay fuentes orales y hay fuentes escritas. Entonces, cuando vamos a hablar de un personaje del punto de vista de la historia, tenemos que basarnos en fuentes. Entonces, empezamos a hablar y uno dice, bueno, pero ¿y esta información de dónde viene? ¿Cómo sabemos nosotros que Mikao Usui fue así y fue asá? Porque fíjate que hasta hace no mucho, hasta mediados de los 90, mucha de la información que hoy ya se conoce, pues no se sabía. De hecho, no se sabía que existía una lápida conmemorativa, ¿verdad?, al lado de la tumba del maestro Mikao Usui, y en esa lápida conmemorativa hay una biografía, es una piedra, ¿no? Está escrito en piedra una biografía que los estudiantes del maestro Mikao Usui crearon un año después de su muerte para honrar precisamente el legado del maestro Mikao Usui. Pero antes de eso se fue conocido por los occidentales a mediados de los 90, 95, 97, por ahí. Y fue conocido por algunos maestros, ¿no? Unos poquitos, o sea, masivamente eso ha tardado bastante en darse a conocer, ¿no? Entonces, pero a partir de ese momento ya contamos con una fuente directa, ¿no? Una fuente escrita, porque hasta ese momento contábamos solamente con la fuente oral, que era lo que la maestra Hawayo Takata nos había contado, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas hoy ya sabemos, ¿no? Que nos contaba la maestra Hawayo Takata, en realidad eran solamente historias que nos contaba por el valor de la enseñanza de la historia que ella nos contaba, más que por el valor histórico objetivo de esa historia. Se dice que la maestra Hawayo Takata, quien como sabemos es quien trajo esta enseñanza a Occidente, era muy buena para contar historias. Le encantaba contar historias como analogía, de la misma manera como grandes maestros espirituales también han utilizado esa metodología para transmitir enseñanza, ¿no? Ahora, claro, el detalle es que y tal vez en un contexto norteamericano como en el que vivía la maestra Hawayo Takata, cuando muere, no queda claro si muchas de las historias que ella contaba eran realmente cosas que sucedieron o era simplemente una historia bonita que ella contaba por el valor de la enseñanza que hay detrás. Yo quiero creer más bien esta segunda opción, ¿no? Y entonces, qué bueno que luego, volviendo a mediados de los 90, nos encontramos con estas fuentes, ¿sí? Y entonces ahora ya tenemos dos cosas para poder contrastar. No solamente la opinión de la maestra Takata, ¿no? Y opinión que por lo demás ha sido muy poco divulgada. Yo espero que ya en los próximos años se hagan más esfuerzos por rescatar un poquito también información de ella, que es valiosísima, ¿no?
pero al menos ya no dependemos únicamente de ella, también ya tenemos estos otros fuentes directas como es la lápida conmemorativa. Ahora, también tenemos fuentes indirectas, ¿sí? Las fuentes indirectas no es que unas sean mejores que otras, porque las fuentes directas también tienen tienen sus dificultades, ¿sí? Las fuentes indirectas es lo que podemos obtener de otras personas que vivieron cercano a Mikao Usui o que al menos pertenecen en la cultura de Mikao Usui, ¿no? Es decir, lo que otros maestros japoneses, otros maestros de Reiki japoneses puedan comentar, también es importante y vamos entonces obteniendo información. Y un poquito entonces vamos sacando el contraste de todo. Luego, también a propósito de mediados de los 90, junto con encontrarnos con la lápida conmemorativa, nos encontramos con lo que se conoce como el manual original del maestro Mikao Usui, que algunos creen que fue creado directamente por él, muchos creen eso. Y ahí entonces también tenemos otra fuente de información que nos habla acerca ya no tanto del personaje histórico, pero sí de lo que él consideraba una fuente escrita fundamental que también ha sido muy poco valorada, ¿vale? El manual original de Mikao Usui, googléalo por ahí, googléelo, porque ahí está esa información que yo considero que todo reikista debería por lo menos leer una vez ese manual completito, ¿no? Y ahí vamos sacando también bastante información de lo que el maestro Mikao Usui supuestamente fue en su vida, en su obra. Ahora, como decía, hay ventajas y desventajas, porque una de las fuentes, que a mí me gustan las fuentes indirectas, es decir, cuando yo puedo hablar con un maestro japonés de Reiki, ¿sí? Y aunque ese maestro, que tuve el caso de la oportunidad de conocer al maestro Yakuten Inamoto, ¿sí? Aunque él no vivió contemporáneo con Mikao Usui, pero él es japonés y además es maestro de Reiki, por lo tanto, como fuente indirecta para mí es muy válida, ¿no? Entonces, cuando él nos estaba comentando acerca de la información, cuando el maestro Yakuten Inamoto nos estaba comentando, precisamente en Ciudad de México, acerca de la biografía de maestro Mikao Usui que estaba ahí en la lápida conmemorativa, nos decía que había algunas cosas que probablemente no sucedieron, ¿sí? Y que, o sea, eso significa que no podemos tomar al pie de la letra todo lo que dice la lápida conmemorativa, porque lo que hay que entender es que los estudiantes, después de la muerte de Mikao Usui, querían ensalzar la figura de su maestro. Por lo tanto, exageran algunas informaciones. En pocas palabras, hablando objetivamente, mienten. Y eso para nosotros los occidentales latinoamericanos es un pecado mortal. No nos gusta la mentira. Es como que, todo se nos descompone. Y ahí creo que es interesante mencionar, ¿vale? Porque se nos rompe un poquito este romanticismo, esta idealización. No es que los japoneses mienten, no, no es que son unos mentirosos y nosotros nunca mentimos, ¿no? Eso sería un cinismo muy grande, ¿no? Porque somos igual de mentirosos que todas las culturas, nomás que tenemos una idea de que es un pecado mortal mentir, ¿no? Pablo, me gusta lo que estás diciendo. Ajá. Para los que no van a ver, si ustedes no rompen la parte mítica, la parte, si ustedes no se van al análisis, entonces no van a poder avanzar en el conocimiento. Porque como dice Paulo, y yo estoy de acuerdo y lo iba a comentar desde hace rato, te iba a interrumpir, todos nuestros alumnos vemos al maestro como el maestro. Y entonces queremos mitificarlo. Pero es muy importante lo que tú estás comentando. El concepto del maestro Usui. El maestro Usui fue lo que le podemos llamar ahora, su familia fue empresaria. Es así ya el saque. Podemos llamar, o sea, si nos vamos a la época de hoy para poderlo entender, era un empresario con sensibilidad social. ¿Por qué? Porque la pirámide estructural de la organización tenía una base, la cual eran los menesterosos. Así se les llamaba los menesterosos. Después de las capas sociales, había una capa social de menesterosos. Entonces él, pensando en el concepto del budismo que practicó, pensando en que su familia pues tenía recursos, viendo a los trabajos, empezó a ver a esa gente como posiblemente, es una suposición, cómo poder ayudar a esa gente. Y entonces me imagino que pide la iluminación no solamente para él. Cuando tú pides algo, tiene un objetivo.
tiene un objetivo más allá de ti, y Correcto. posiblemente el objetivo fue ayudar a esa gente, como ahora le decimos al empresario, oye, móchate, decimos en México, échale una lana para ayudar a los pobres, ¿no? Entonces a lo mejor él quería ayudar de otra manera desde su filosofía japonesa. Adelante, y discúlpame que te No, no, interrumpa. no, no, muy bien. De hecho, efectivamente es así. Podemos hacer ahí un paréntesis muy interesante y esto de que dices es muy cierto y Mikao Usui lo tenía muy, muy claro. Aquel que anda buscando la iluminación para sí mismo no la va a encontrar jamás. Porque no, si bien no es algo que alguien te pueda dar, es algo muy personal, ¿no? Pero si la buscas para ti mismo, no la vas a encontrar jamás, porque la iluminación no es para mí. La iluminación es simplemente el constatar en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, la verdad en ti mismo, ¿no? Pero no para ti mismo, sino para toda la humanidad, porque cuando una persona, un maestro como Mikao Usui se ilumina, él no va corriendo diciendo, oye, me iluminé, mírenme, vean lo bueno que soy. No, él lo primero que dice es, ¿cómo hago para que los demás también puedan llegar a este estado de Te conciencia? voy a volver a interrumpir, te voy a volver a Ajá. interrumpir. Esto que estás diciendo es importante. Hay muchos alumnos y seguidores de Reiki que dicen que bajó con una antorcha y andaba iluminado por todos lados. Esa similitud, para mí, es una similitud a la que hacen los griegos y los romanos con sus filósofos, y la quisieron occidentalizar desde mi punto de vista, que andaba con la antorcha tratando de iluminar a todo el mundo. Digo, espérame, no entiendo, porque mucha gente, Paulo, entiende la iluminación como una situación propiamente que te vas al cielo, que te vas al paraíso. La iluminación no es eso. La iluminación va por otro lado, y tú lo estás diciendo muy bien, Paulo. Adelante. Así es, así es. Entonces, uh, precisamente la iluminación es darse cuenta, ¿no? De que en realidad este ego que quiere asumir la iluminación como un triunfo, ¿no? Como algo que pude obtener, ¿no? No, es precisamente de ese ego del cual te iluminas, ¿no? y ahora, ¿cómo hacemos para que el resto de la humanidad también pueda comprender esto? Entonces ahí surge el Usui Reiki Ryojo como una respuesta compasiva, ¿verdad? A esta inquietud que surge probablemente en Mikao Usui después de tener esta experiencia mística. Entonces, vamos dando varios saltos aquí, ¿no? Entonces, fíjate, muere Mikao Usui, reconocido por miles de personas, porque en 4 años él pudo viajar por Japón a dar formaciones, se hizo bastante reconocido. Fíjate, aquí también a propósito de esto de querer ayudar a los demás, porque también aquí hay mucho mito que vamos a desmentir, ¿no? Él se hizo muy conocido porque en esos 4 años, desde que se ilumina hasta que muere, hubo un gran terremoto, ¿no? Y en ese gran terremoto muere mucha gente, sufre mucha gente, hay muchas calamidades, y entonces él sin pensarlo va con sus estudiantes, ¿sí? Pues a prestar ayuda, ¿no? Porque no solamente era ayuda física, que era lo primero que había que abordar, pero también había mucha necesidad emocional, había mucha aflicción, mucho sufrimiento, ¿no? Entonces ellos van y ayudan y entonces se hacen bastante conocidos, ¿verdad? La escuela sigue creciendo, empiezan a abrirse diferentes centros de Usui Reiki Ryojo en diferentes partes de Japón, se masifica, etcétera, ¿no? Entonces nos quedamos con esa idea de, qué bueno el maestro Mikao Usui porque va y ayuda a la gente que estaba convaleciente en el terremoto. Sí, claro, por supuesto que sí, pero de aquí, no sé qué ha pasado en Latinoamérica, porque lo filtramos por nuestra cultura, ¿verdad? De aquí como que nos hicimos la idea de que como Mikao Usui era bueno y ayudaba a la gente pobre con el Reiki, entonces el Reiki era gratis, era regalado, ¿no? Y nadie puede cobrar por la energía y nadie puede cobrar por el Reiki porque pues así lo hizo Mikao Usui en el terremoto de Kanto. Yo te voy a comentar otra interrupción. Es que es una charla, pues, Sí, contigo. sí, sí. Cuando vemos las fotos de Mikao Usui y todos los personajes que están ahí, vemos que todos traen kimono. ¿Quién usa el kimono? La gente que tiene recursos. Los kimonos son muy caros.
Son sumamente caros. A lo mejor puede haber kimonos muy económicos, pero no cualquiera se pone un kimono elegante, porque los kimonos solamente se utilizan en fechas específicas, como puede ser la boda, como puede ser el funeral, y en este caso los utilizaban para ir a clase por todo ese respeto. Y entonces tú dices, ya estoy entendiendo a través de quiénes o cómo empezaban a ayudar a los demás. Por ejemplo, si estamos hablando del doctor, el que le sigue la enseñanza y que no la trae, pues él era un profesional y no los profesionales no se daban en maceta, no había universidades patito como hay en muchos lados ahora, ¿no? Era otro mundo diferente al que queremos comparar con ahora, como tú lo dijiste al principio. Si queremos meter la idea de ahora con la pasada, nada más no cuadra. Adelante, Paulo. Exactamente. Es más, como bien decías, en ese contexto, en ese momento, la gente se ponía sus mejores trajes para un evento, para algo especial, ¿no? Y en la década del 20, tomarse una foto con el maestro era un evento, era un gran evento, ¿no? Entonces, esas fotos que vemos ahí, que circulan ahí en internet, donde aparece Mikao Usui en el centro y alrededor de él mucha gente y algunos con kimono, y los que no están con kimono, pues están con un traje occidental, ¿sí? O están con el traje de la armada, porque mucha gente, como el maestro Chujiro Hayashi, venían, ¿no?, de autoridades militares, ¿no?, principalmente de la armada, eran oficiales de la armada, había un gran contingente de oficiales del Real Imperial Armada Japonesa, ¿no? Entonces, ellos tenían un altísimo prestigio, ¿no?, una gran situación económica. Esos eran los estudiantes del maestro Mikao Usui. Entonces, digamos las cosas como son. Nadie regalaba un curso de Reiki. Muy por el contrario, era bastante caro. Solamente la gente de mucho dinero tenía capacidad para entrenarse con Mikao Usui, ser un maestro de Reiki, ¿vale? Pero sí hay que decirlo también, la gente que tenía el dinero y que lo tomaba como una inversión, esto también es un poco distinto a Latinoamérica, porque aquí en Latinoamérica tiramos un curso de Reiki, lo primero que preguntan es cuánto va a costar el descuento, cuántas becas hay, ¿no? ¿No? En el contexto de Mikao Usui no era así, o sea, solamente las personas de dinero podían cubrir una formación de Reiki, y claro, luego, por supuesto, ya como maestros, ya como terapeutas de Reiki, podían ofrecer, ¿no?, Reiki a la comunidad, incluso sin ningún costo, ¿no?, como una ayuda precisamente humanitaria, como fue lo que sucedió en el contexto del terremoto en el que se popularizó el maestro Mikao Usui. Pero la formación, insisto, y todavía en Japón, y eso es algo que creo que ha ido influenciando también nuestra cultura occidental, cada vez más valoramos la formación, ¿no?, del ámbito que sea, como una inversión. Y en ese contexto, por ejemplo, yo invertía en mis hijos, en mis hijas, ¿sí?, y pagaba una suculenta suma de dinero para que ellos fueran, por ejemplo, maestros de Reiki, ¿sí? Y eso entonces, esa persona que pagaba eso lo veía, insisto, como una inversión para la familia, ¿sí? Lo veía de esa manera. Y tal vez por ahí también, a propósito de la familia, que ya vamos a empezar a hablar, son los temas más escabrosos, de nuevo, sobre todo para los latinoamericanos, ¿no? Pero lo miramos, insisto, hay que tratar de hacer una distancia y mirar todo desde una cultura y de un contexto histórico diferente, ¿no? Pero ahí también Mikao Usui rompe con una tradición, y era que cuando alguien, un maestro de la talla de Mikao Usui, creaba un sistema espiritual, la tradición era que el monopolio, ¿sí?, de esa práctica únicamente lo podía ejercer, administrar, seguir recibiendo ganancia económica la familia, ¿no? Lo cual no sucedió con el maestro Mikao Usui. Él también en ese aspecto sí fue bastante sui generis, rompió con eso, y probablemente no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que hubo parte de la familia de Mikao Usui que se enemistó con él, ¿no?, tanto en vida como posteriormente, y por eso es que ha costado todavía un poquito más llegar a la historia verídica o más cercana, familiar de Mikao Usui, porque probablemente tuvo conflictos con algunos
de miembros de su familia, y probablemente el conflicto vino por ahí, por el hecho de que Mikao Usui no quiso dejar su legado únicamente como exclusivo monopolio de su familia, y más bien, y es lo que aparece en el manual de Mikao Usui, el manual original, él dice claramente que quiero dejar esto como un legado para toda la humanidad, ¿no? Y entonces aquí significa que la familia no pudo obtener una ganancia económica al respecto, ¿no? De hecho, no hubo ningún hijo ni ningún familiar cercano que haya heredado, ¿verdad? Una vez que maestro Mikao Usui muere, quien asume la dirección de la escuela Mikao Usui fue su mejor amigo, pero no fue su hijo, no fue su hermano, sabemos, también por fuentes que algunos de sus hermanos, que eran miembros de la Armada Imperial, fueron también maestros de Reiki, entrenados por Mikao Usui en la escuela de Mikao Usui. Entonces, eso también es interesante porque a veces nos quedamos con la idea de que Mikao Usui tuvo problemas con su familia. No, tuvo problemas con parte de su familia, pero hubo otra parte de su familia que respetó su decisión y que incluso, como algunos de sus hermanos, entrenaron y fueron maestros de Reiki también en su propia escuela. Entonces, sí hubo una situación conflictiva, y probablemente esos conflictos estuvieron con Mikao Usui incluso después de haberse iluminado, hasta el día de su muerte, ¿no? Continuaron con esos temas. Entonces también eso es interesante porque uno idealiza, ¿no? El maestro se ilumina y fueron todos felices para siempre. Eso no es verdad, porque lo más probable es que el maestro se iluminó y siguió teniendo conflictos con parte de su familia. Y déjame Entonces, comentarte algo, ajá, Paulo. sí. En Japón, no todo el mundo conoce el Reiki. Nosotros tenemos la idea de que llegas a Japón y todo el mundo te va a hablar de Reiki. No, no es cierto. Yo cuando llegué con esa idea, con ese chip, me paro en alguna tienda por ahí a través del traductor, le digo, oye, ¿dónde hay por aquí? ¿Dónde hay por aquí? Así como si fuera un supermercado. ¿Dónde hay por aquí una escuela de Reiki? Primero no se pronuncia Reiki en Japón, se pronuncia Exacto. Reiki, ¿no? Entonces, pues no nos entendían. Dice, me comenta, parece que hay, pero no es muy común este tipo de enseñanza. Entonces tú te das cuenta que en realidad, pues son los grupos muy particulares que se encargan del estudio, porque además, pues así no es como muy legal, o sea, es algo que, pues sí se practica, pero si yo llego a mi país y yo ando en mi país, me paro en cualquier ciudad y pregunto dónde hay tiendas donde vendan plantas medicinales, que es muy común en México, donde quiera te van a decir, hay plantas medicinales. Y todo el mundo sabe quiénes eran los hierberos y quiénes son este tipo de gente que trabaja en las plantas medicinales. Pero yo llegué ahí y me quedé sorprendido y empecé a cambiar el chip. Empecé a cambiar el chip de todo esto. Incluso cuando voy al templo, a la iglesia, donde está con su lápida, pues está como cualquier panteón, no hay nadie aplaudiendo, no hay, sí, entonces también esto también tenemos que cambiar de chip, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero esto que nos ayuda precisamente a cambiar de chip, creo que nos sirve para bajar el cielo a la tierra, ¿sí? Para darnos cuenta que realmente esas personas que idolatramos no son tan diferentes que nosotros mismos, y que por lo tanto cualquiera de nosotros puede también experimentar esos niveles de conciencia. Eso hay que decirlo muy claro. Muchas veces nos autolimitamos. Pero eso es lo que sucede cuando ponemos a las figuras y las mitificamos y las ponemos muy, muy, muy arriba en nuestro altar. Lo que inconscientemente estamos diciendo es: yo no voy a poder nunca llegar a ese nivel de conciencia. Y por eso prefiero ponerlo a esta persona como adorándola, ¿no? A ver si tú puedes interceder por mí, porque tú estás más cerca de Dios, estás más arriba, ¿no? Estás más iluminado, estás más consciente. Recuerda que es la idea que nos metieron en el pensamiento judío cristiano. Exactamente, ¿no? Y entonces creo que es interesante poder romper con eso y darnos cuenta de que realmente no hay tales jerarquías, ¿no? Y que todas las personas que hoy consideramos santos o que podemos poner en un altar
todos encarnaron y por lo tanto tuvieron dificultades. Mikao Sui tuvo dificultades económicas, a pesar de que si bien tenía una familia que tenía un cierto sustento, pero él, en lo particular, tuvo momentos de crisis económica, tuvo momentos de crisis familiares, ¿sí? Y hubo un momento en su madurez de vida en que él, más allá de cómo le está yendo a nivel económico, más allá de cómo lo está viviendo a nivel familiar, él toma una decisión particular, ¿no? Que es cuando dice, quiero iluminarme, quiero encontrarle el sentido a la vida, y es cuando más o menos hay consenso de que él decide irse a un templo budista zen. Y aquí también hay algo interesante que mencionar, porque probablemente, por ejemplo, si lo ponemos en el contexto de nuestra cultura, cuando uno nace católico, es muy difícil decir, bueno, aunque no me identifique con mi religión católica, pero es muy difícil decir, me voy a ir 3 años a darme un retiro a la iglesia mormona, por ejemplo. Pues eso no sucede en nuestro contexto cultural. Si naces católico, probablemente te vas a morir católico, o a lo mejor te cambias de religión y de ahí no te sales. Y punto y se acabó, y no hay más vueltas. Pero Mikao Sui no, Mikao Sui tuvo la apertura, ¿verdad?, de conocer de diferentes religiones. Bueno, eso gracias también, como bien mencionabas al principio de esta entrevista, que este sincretismo que hay en Japón, ¿no? A pesar de que la religión originaria de Japón es el sintoísmo, y como bien decía, nomás el 3% oficialmente la practica, claro, porque es el 3% que a lo mejor está registrado oficialmente en una iglesia sintoísta, porque el sintoísmo no es solamente una institución como lo conocemos con el catolicismo, es una cultura que está mermando, ¿verdad? Que está como infiltrando en diferentes aspectos de la vida. Entonces, lo más común es ese sincretismo. Y entonces, en ese sentido, Mikao Usui tenía ese sincretismo, porque muchas fuentes mencionan que él era de una variante del budismo de la tierra pura, ¿sí? Que lo que ellos hacen es meditar mucho en una imagen de Buda, que es el Buda Amitabha, ¿sí? Y sin embargo, él decide ir a otra vertiente del budismo, que no tiene absolutamente nada que ver con el budismo de la tierra pura, ¿sí? Que es un budismo en donde, el budismo zen, que es un budismo donde no tienen imágenes, ¿sí? No hacen adoraciones, ¿vale? No hay un trabajo de devoción, lo que hay es básicamente siéntate frente a una pared y ponte a meditar. Eso es el budismo zen, ¿no? Pablo, para mí era un gran investigador practicante. Totalmente. En ese concepto del sincretismo, no solamente investigaba algo, sino lo practicaba para poderlo incorporar a su formación. Pablo, te hago una propuesta. Un segundo programa, porque esto está sabroso. Sí. ¿Qué te parece si nos vemos cuando tú tengas tiempo? Porque esto es más grande y yo creo que vale la pena que los conozcan los reikistas. Sí, nos quedamos en la parte religiosa y nos falta la familia, nos falta sus primeros estudiantes y hasta su muerte. ¿Te parece bien que hagamos un segundo programa ahora que tengas oportunidad? Sé que eres un hombre muy ocupado, lo sé, te agradezco mucho que me des la oportunidad, pero quiero comprometerte a un segundo programa, porque yo no me quiero perder lo que sabes, Paulo. Con muchísimo gusto, la verdad, me encanta porque dos pasiones que tengo, mi pasión por la historia y mi pasión por el Reiki. Entonces yo encantadísimo de que podamos reunirnos en otro programa, porque efectivamente hay todavía mucha tela que cortar, que comentar, cosas, aspectos, ¿verdad? Y que se van mezclando una cosa con otra, ¿no? No solamente se trata de hablar de la biografía de Mikao Usui, sino de la biografía en el contexto y en relación a la enseñanza que nos pueda dejar, ¿verdad? Okay, muy bien, Pablo. Entonces dejamos hasta aquí. Nos quedamos en la parte religiosa donde entra el budismo, donde entra a esa parte, porque hay que platicar del Bushido, hay que platicar del Nikkyo, todo esto entra ya en el pensamiento filosófico y la estructura del sistema. Pablo, pues te agradezco este primer programa, en verdad, de corazón. Me gusta tu forma abierta de pensar, yo te lo he dicho siempre, porque si no pensamos en el contexto,
si no pensamos en la parte de lo que está alrededor de nosotros, no podemos ver a la persona. ¿Sí? Y por eso he hecho 2 o 3 programas de cultura, pero creo que no se ha entendido. La intención es entender que la cultura está más allá que la propia persona. Pablo, muchas gracias. Nos pondremos de acuerdo fuera de programa. Gracias a todos los que nos están viendo, los que van a ver este programa, que está exquisito, de verdad. No se les olvide dar una manita para arriba, mandarle todas las preguntas que quieran a Paulo a través del programa, ya las verá él y nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego, Paulo. Muchísimas gracias, que estén muy bien, adiós.